Y comenzamos un nuevo programa de Peronismo Puro, como todos los sábados a las 21 horas, por BMTV, canal 15 de televisión digital abierta, en nuestra cuarta temporada y en nuestro tercer programa de este año. Y en esta ocasión, con una compañera que se la ve muy activa en las redes, por lo menos en las redes se la ve muy activa, demasiado activa, con mucha actividad. Y ella es Nidia Lirola, sería, ¿no? Nidia. Sí, Lirola. Sí, Nidia Lirola. Sí, sí, así es. Bueno, Me tocó este apellido. Nidia, me gustaría que nos cuentes en principio un poco de vos. Bueno, soy militante peronista. Soy madre de tres hijos de 20 años, para decir de alguna manera. Son tres hijos de edades diferentes, pero de 20 años. Tengo 47 años, vivo en Capital, soy militante peronista, milito en el partido Principios y Valores, con Guillermo Moreno, Pimpi Colombo. Coordino una agrupación que se llama Agrupación Lío, Los Inorgánicos Organizados, respondiendo un poco al pedido del Papa, aquel pedido que hizo ante los jóvenes. Se asoma mi gato cada tanto, discúlpenme, pero está muy viejito y no lo voy a echar. Respondiendo un poco al pedido del Papa de hacer lío y ayudar a organizarlo. Así que bueno, la agrupación que coordino se llama Lío y trata de hacer justamente eso, un poco de lío y pues ayudar a organizar ese, Me gustaría, ese lío en estos tiempos tan complicados. me gustaría que nos cuentes un poquito, Nidia, sobre vos, cómo te hiciste peronista, naciste en una familia peronista, qué es lo que te llevó al peronismo. No nací en una familia peronista, nací en una familia muy interesada en política que no era gorila, pero no eran peronistas. Votaron el peronismo siempre, pero no eran peronistas. Es más, eran del PC, pero no estuvieron ni de acuerdo con el golpe en el 76, ni nada de eso. De hecho, mi papá fue secuestrado en el 78 por su actividad gremial, más que, más que por ser de militante político. Y a mí me interesaba mucho la política desde que era chica, y a los 14 años en el colegio secundario tuve algunos profesores, alguno nos enseñó algo de peronismo, y yo volví a mi casa y le dije a mi mamá, Perón fue el mejor presidente que tuvimos. Y ella me quiso decir que no, pero de pronto le dije, ¿qué presidente fue mejor? Y me dijo, ninguno, tenés razón. Y fue muy bueno. Después yo estudié en el secundario, estudié para maestra en los 90, y salí a manifestar varias veces en esa época contra la ley, por ejemplo, de la federalización de la educación y otras cosas, porque después estudié para ser docente. Después me fui de viaje, toda una historia larga, que la verdad la historia de mi vida es para escribir una novela. Me fui de viaje, me casé de viaje con un inglés que conocí por ahí, que es el papá de mis 3 hijos. Y después de un tiempo, cuando ya mis chicos, porque me casé joven, a los 21 años, tuve la primera hija a los 22, para los 29 ya tenía 3 hijos, y la verdad es que le presté mucha atención a la familia, pero ya voté a Duhalde, ¿no? Yo cuando entre De la Rúa y Duhalde, voté a Duhalde, porque Duhalde prometió un cambio en el programa económico, y De la Rúa prometió la continuidad del programa económico, que ya había entrado en un declive total. Entonces yo voté a Duhalde, me acuerdo, en el 99. Pero después, la verdad es que estaba atendiendo mucho a mi familia y no estaba tan politizada en ese momento. Y unos años después, ya durante los gobiernos de Néstor y Cristina, me empezó a interesar muchísimo. Mi familia, nosotros tenemos una pequeña empresa de venta de libros y nos empezó a ir cada vez mejor. Nosotros le vendemos a
al personal de salud de los hospitales provinciales, municipales, nacionales, y la verdad es que a ellos les iba mejor, por eso nos podían comprar más. Entonces nuestra empresita crecía y veíamos a nuestro alrededor cómo iban mejorando las cosas. Y eso me llevó a llevar la mirada a cuáles eran las políticas que se estaban haciendo y a hacerme peronista. Así que ya en 2010, 12, ahí ya estaba militando. Y fue muy lindo, muy linda esa etapa de la militancia. Después vino en 2015 una militancia muy asustada por mi parte, por el tema de si ganaba Macri. Después ganó Macri, y ni bien ganó, a nosotros, por ejemplo, en el trabajo nos declinaron las ventas muchísimo, porque claro, aumentó muchísimo la comida y la gente no le alcanzaba para comprar libros también. Entonces ahí se me ocurrió una idea que fue salir en los subtes a contar lo que estaba pasando desde la mirada de los que vivimos de nuestro trabajo. Llamé al proyecto Palabra Subterránea. Y lo que hacíamos era escribir un pregón de noticias, más o menos semanalmente, un solo tema, y explicar por qué estaba pasando eso. Porque en ese momento pasaban distintas cosas, por ejemplo, que no nos alcanzaba la plata para vivir, pero la gente se lo adjudicaba a distintas cuestiones que no tenían que ver con las decisiones gubernamentales. Y nosotros salimos durante 4 años con un pregón, un escrito, fue variando en el tiempo, pero fue más o menos semanal, casi todo el tiempo, perdón por el teléfono que se me cae, y salíamos a decir un pregón semanal, a explicar qué era lo que estaba pasando desde nuestro punto de vista, vagón por vagón en el subte. Lo hicimos durante 4 años, al principio una vez por semana, y a lo último lo hacíamos una vez por día. Distintos compañeros, armamos un grupo de compañeros muy grande, pasaron por Palabra Subterránea 150 personas, y bueno, hicimos un trabajo de oposición ahí en ese momento de esa manera. Después, además de eso, en 2017 tuve la suerte de encontrarme con Pimpi Colombo en una cena de la Oestergel, que son los compañeros que hacían una cena en el Bauen todos los lunes. Y conocí a Pimpi Colombo, y ella me presentó a Guillermo Moreno, con el que milito desde entonces. Y es un honor tener de conductor a un compañero que tiene una mirada estratégica y geopolítica, más allá de además la mirada perfecta sobre el problema principal y central que tiene nuestro país, y que llevó la economía durante la década ganada. La verdad es que es un orgullo y un honor militar con él y poder aprender todos los días un poco más, y ya tener bastante claros algunos conceptos, y saber que estamos con un hombre que no tiene solamente palabras. Él fue conocido por su acción, por su accionar, y ni siquiera por su accionar, sino por el resultado de su accionar. El resultado de su accionar, que era que las tarifas estaban donde estaban, porque se hacían costos y se podía subsidiar un poco, pero las tarifas estaban accesibles para que las familias pudiéramos acceder y las empresas pudieran producir. Los resultados de su gestión hablaban de sus acciones y de su capacidad para pensarlas también, ¿no? Y hoy, bueno, no está en la gestión, se nota muchísimo. Y con respecto a esto, porque llegamos al presente, digamos, ¿no? sí, ¿Cómo es, para ingresar a las preguntas del programa, ¿no? Con sí. respecto a la actualidad? ¿Cómo ves al peronismo en estos días? ¿Cuál es tu mirada con respecto al peronismo? ¿Qué es aquello que crees que le está faltando? ¿Cómo lo ves el peronismo en estos días?
No, el peronismo está. Lo que pasa es que como hay un gobierno cuya cabeza, el presidente, se autodefinió como socialdemócrata y ejerce la primera magistratura como un socialdemócrata, pero además tira la ambigüedad de que es peronista, la verdad es que está un poco peligrando la verdad histórica del peronismo, ¿no? El pueblo argentino puede llegar a pensar, de hecho yo veo que en algunos puntos está pensando que los peronistas los estaban haciendo pasar hambre. Y eso la verdad es que no pasó en ningún gobierno peronista. Los gobiernos peronistas simplemente se definen por las políticas peronistas que hacen. Y las políticas peronistas que hacen no fallan, que se hacen no fallan, no tienen fallas, no hacen pasar hambre al pueblo. Las políticas que hacen pasar hambre al pueblo son por definición no peronistas. No es que hacen peronismo pero les falla, o sea, lo que falla es que no hacen peronismo, ese es el tema. El tema es que como lo hacen en nombre del peronismo y como tienen por ahí algunas figuras del peronismo cerca, pareciera que lo que falla es el peronismo, y ese es un peligro importante para nuestro movimiento. ¿Cómo viste el discurso del presidente en estos días con respecto a la Asamblea Legislativa? El primer discurso del año. El discurso del año, ¿no? Del presidente. Lo veo un presidente como relatando la realidad, o sea, como si él no fuera el actor principal. La verdad es que para relatar la realidad no necesitaba ser electo, podía seguir recorriendo los estudios de los canales que a él le gustaron siempre, de esos que siempre respondió, y listo, y hacía eso, pero no, el tipo, o sea, está en ese lugar para relatar la realidad. No está bien eso, no está bien, es una irresponsabilidad mayúscula. Y con respecto, viste que hay una mirada, siempre el peronismo ha tenido una mirada sobre el Fondo Monetario Internacional, pero ahora parece que hay una mirada nueva, donde parece que el Fondo Monetario dejó de ser malo y se transformó en un Fondo Monetario nuevo. ¿Cómo es esa narrativa sobre el Fondo Monetario? Claro, no, yo creo que el peronismo sigue teniendo la misma mirada, que el Fondo Monetario es uno de los pilares del viejo mundo, y hoy es el mismo Fondo Monetario, solamente que viene por otra estrategia, ¿no es cierto? La estrategia que hoy tiene es lograr un acuerdo que lleve a la Argentina a una Argentina preperonista, a una Argentina antiindustrial. Digo preperonista para ponerle bien en el pasado y antiindustrial para que se note que es que van a combatir la industria. ¿Y cómo van a combatir la industria? Haciendo que el pueblo argentino pague con su sangre y su trabajo la deuda externa. Pero a la vez inventan un sistema que igual hay que ver si les dan los números para hacerlo, pero inventan un sistema donde en realidad van a poder dar ayuda social, vamos a llamarlo de alguna manera, que en realidad serían como planes sociales que se dan para sostener a los que van a tirar ellos del sistema. O sea, ellos van a tirarlos afuera y sostenerlos ahí afuera. Como todos los peronistas, ¿no? Si tenés gente a la que hay que tenderle una mano, hay que tenderle una mano. Ahora, que vos tiendas la mano porque vos los vas a arrojar allá donde después le vas a tender la mano, me parece que no es, o sea, no me parece, no es peronista. Peronista es gobernar, es crear trabajo, y desde el peronismo sabemos muy bien que crear trabajo es con industria, no es metiéndote en contra de la industria. Y si vos le haces pagar la deuda al pueblo argentino, si vos tenés tasas altísimas que se van a llevar los bancos, y que los bancos cuando le tengan que prestar a alguien van a hacer al Estado, y poquísimo le va a quedar a los privados a tasas altísimas. Todos los peronistas sabemos que la mayor parte del empleo en nuestro país es empleo que dan las pequeñas y medianas empresas, pero incluso las grandes empresas necesitan también crédito, y mientras más crecen, más empleados toman. Después, las cosas que pasan después de ese problema son otras. Muchas veces
cuando te quieren abrochar en esos problemas, te corren con los problemas que corren por abajo, que sí, que no, que este patrón que hizo no sé qué, pero la verdad es que si las empresas no son rentables en primer lugar, si las empresas no pueden pedir crédito, no pueden crecer, y al contrario, se achican, porque se les achica el mercado interno, las empresas no pueden dar trabajo. Y si no dan trabajo y tienen que echar gente, se cae el sistema, se cae de la vida, de todo lo que tiene que tener la persona humana para cualquier peronista, se caen. Y ahí les irían a subsidiar con un salario básico universal, o de la manera que lo están llamando, ¿no? Que es realmente una tristeza, es una tristeza. A mí me suena como una traición a Evita, porque Evita decía que le daba asco la beneficencia que daba la oligarquía, ¿no? Que mientras se quedaba con todo, tiraba las migajas. Y acá es algo parecido, pero es como que nos van a sacar todo para llevarlo, para pagarlo en el FMI, salvándole el bolsillo a la oligarquía, porque nosotros tenemos una propuesta diferente, porque quiero decir, no es que nosotros no queremos arreglar con el FMI, nos parece muy bien pagar la deuda, pero nos parece que la deuda, si tiene que salir de nuestro país los recursos para pagarla, tenemos de dónde sacarla, y es del único sector que no aporta al crecimiento del país, que no aporta a la producción, que es parasitario, porque es solamente rentístico, y que encarece el costo de los alimentos, y encarece todo en nuestro país, que es los terratenientes de las grandes extensiones de la pampa húmeda, que luego alquilan sus tierras a los productores, etc. Pero los productores nosotros no nos meteríamos con lo que los productores pagan de alquiler en la zona núcleo de la pampa húmeda, que son 7.500 millones de dólares anuales. Y son solo 1.000 familias. Entonces, a veces me causa, no sé si gracia o qué, distintas cosas, depende de quién me esté diciendo que eso no se puede hacer, lo que hay que hacer es no pagarle al FMI. Yo no entiendo si son ingenuos o qué les pasa, que creen que se van a pelear con el FMI, pero no sé por qué no se pueden pelear con 1.000 familias, ¿no? Me resulta un poco extraño esta postura. Algunos dicen que este fue el acuerdo menos malo posible, digamos, ¿no? Que era lo único que se podía hacer ante una situación tan grave con la deuda que había dejado el gobierno anterior, el gobierno de Mauricio Macri. Este acuerdo es si querés, lo menos malo posible. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿O pensás que se podía haber acordado de otra manera? ¿Qué pensás al respecto? Un par de cosas. Una es que es verdad que Macri, el gobierno anterior, generó mucha nueva deuda. También nos habíamos hecho amigos de los mercados en 2014, 2015, queríamos arreglar con los fondos buitres, arreglamos con Repsol, le pagamos muy caro a una empresa que ahora no vale nada en este momento. Bueno, distintas decisiones malas que también se tomaron sobre el final de nuestro gobierno. Pero después Macri hizo esta deuda gigantesca, y cuando dicen que es el mejor acuerdo entre las falsas opciones que ellos ponen, que era, bueno, pongámosle pagar todo de contado mañana, o pagarlo así como arreglaron con este acuerdo, que no se entiende bien si es de facilidades extendidas, stand-by, o qué es lo que están haciendo, no se entiende perfecto. Es más, todavía de hecho no lo firmaron, pero es un desastre este acuerdo. Entonces, si este es el mejor de los que ellos consideraron, el mejor acuerdo era el nuestro, que era cobrar las retenciones al máximo a los productores, como es que se cobran las retenciones, y bajarles a la vez a los productores el alquiler de la tierra en la pampa húmeda. Hacer un acuerdo con los terratenientes de la pampa húmeda, la llamada oligarquía, que hagan un esfuerzo patriótico, darles a ellos un bono a 20, 25 años, cambiar la deuda con el FMI por una deuda con
las 1000 familias, atada al crecimiento industrial de nuestro país hasta que seamos una potencia media, y asociar al pueblo argentino, a la nación argentina, en un proyecto patriótico con los dueños de la tierra. Ese era el mejor acuerdo. El FMI no nos vino a decir de dónde teníamos que sacar la plata. El FMI te viene a decir de dónde tenés que sacar la plata cuando vos no le llevaste un proyecto diferente. Desde diciembre de 2019, el 10 de diciembre, tuvo muchísimo tiempo el gobierno de Alberto Fernández para llevar una alternativa de pago, una forma de pago, un plan de pagos. Pero dijo primero que no creía en los planes, porque tenía un plan, pero que era secreto, económico, y la verdad es que cuando llegaste al día que tenías que acordar, no tenés nada para mostrar, nada para decir, nada para opinar, y el plan que tenés es el plan que tenés. Que dudo mucho que el plan haya sido escrito por el FMI. Es más, ellos dicen que fue un acuerdo que hicieron, ¿no? Que se pusieron de acuerdo. Guillermo Moreno dice que como cuando los papas en la historia hablaban de la Argentina y decían cosas parecidas a las que decían los obispos acá, era porque del Vaticano venía lo que al Vaticano había ido. Y con el acuerdo del FMI más o menos igual. Del FMI viene lo que al FMI fue, lo que al FMI le llevó el gobierno como plan. O sea que este es el plan que hicieron. El plan que hicieron es que se pague con la sangre y el sudor y el trabajo y la pobreza y el atraso y la falta de trabajo, bueno, de los argentinos. Este es el problema. ¿Crees que a la Argentina le está faltando alguien que se ocupe de lo estratégico? Como en algún momento tuvimos con Fidel Perón, digamos. Sí, además la mirada estratégica en este momento y geopolítica es muy importante y está en discusión. Está en discusión. Nosotros tenemos la idea de que el mundo está reconfigurando desde que ganó Trump en Estados Unidos, que la clase dirigente norteamericana eligió a Trump y que él se asoció de alguna forma con Putin, y que los perdedores de lo que ellos están haciendo son Europa continental y China, y que Gran Bretaña se salió con el Brexit de Europa antes de que Europa termine de perder. Esta es nuestra mirada sobre lo que está pasando, y en base a eso es donde pensamos cómo hay que ubicarse, ¿no? Que habría que discutir dónde hay que ubicarse en ese escenario. Hay otros que creen que eso es lo que está pasando, pero les interesa asociarse con China de alguna manera, o algunos creen que China va a ganar, que va a ganar en el corto plazo, ¿no? Porque lo que va a pasar dentro de 2000 años, la verdad es que, qué sé yo, pero nosotros tenemos que velar por lo que va a pasar en los próximos años. Y no nos parece para nada que China esté ganando, y es un problema si llevamos a la Argentina encima de este acuerdo con el FMI, la llevamos por el lado de los perdedores. Entonces, es un problema central, sí, no tener la mejor mirada estratégica y geopolítica, que esa realmente es la política, la única política, la internacional, ¿no es cierto? En este bueno, punto, sí. ¿crees que pese a quien le pese, el peronismo hoy está más vigente que nunca, sobre todo en estas situaciones? Sobre todo esa mirada de, digamos, de una neutralidad. No entiendo la pregunta. ¿Que el peronismo está más fuerte que nunca? La mirada de la neutralidad es muy importante, sí. Digamos, ¿no? De no estar a favor ni con uno ni con otro de los bandos, digamos, ¿no? Sino,
Sí, ¿Cuál yo sería creo, la mirada? en lo personal creo que el presidente no debió expedirse a través de su vocera. No debieron decirle al presidente de la Confederación Rusa qué es lo que tiene que hacer. No entendí por qué, quién les preguntó su opinión. Y por qué dieron su opinión cuando nadie se la preguntó. Pero por ahí se lo preguntaron, porque como ellos tienen el acuerdo con el FMI y tienen cosas que arreglar, por ahí no la clase dirigente norteamericana, pero sí los globalistas norteamericanos que están hoy en el gobierno, por ahí les pidieron que se expidan de alguna manera, ¿no? Ellos también están, no sé bien cómo, insertándose en este lío donde China y Europa estarían perdiendo. Entonces, no sé quién es el que le pide al gobierno argentino, pero evidentemente alguien le debe haber pedido que se expida, porque si no, no se entiende bien por qué la República Argentina se expide sobre, o sea, le pide a Putin que haga X. Yo no lo entendí, no entendí por qué. ¿Cuál era la Nidia, necesidad de participar de eso? Sí, te pido unos segunditos y sí, vamos a un corte, ¿te parece? Y ya estamos dale. regresando al turismo puro a nuestro segundo bloque. Y ahí vamos a entrar a las preguntas más doctrinarias, si querés, de nuestro programa. ¿Te parece? Dale. Bueno, ya regresamos con Peronismo Puro. Unos segunditos y ya estamos. Continuamos con Peronismo Puro y seguimos con la compañera Nidia Lirola. ¿Así es? Sí, correcto. Nidia, bueno, te he escuchado hablar bastante del Papa Francisco, ¿no? Te he escuchado hablar de aquello de que dice el Papa Francisco de que hagan líos, ¿no? Que lo marca, nosotros los peronistas también lo tomamos como una línea política, si querés, para decirlo de alguna manera, pero que no es una línea política, sino tiene una directiva, podría ser en este caso, que es una directiva a los cristianos, ¿no? Pero en eso de que nadie se salva solo, ¿qué es lo que opinás con esto que dice Francisco? Y por supuesto, nadie se salva solo. Eh, ¿Para Sobre todo en estos qué? tiempos, ¿no? ¿Cómo? Sobre todo en la Argentina de estos tiempos. Creo que es universal y propio del ser humano vivir en comunidad, en familia, en comunidad, y eso nos hace solo ser felices entre felices. Entonces, ¿qué sería salvarse, no? Más allá de lo religioso de salvarse, ¿qué sería salvarse en la tierra? Si no es eh, en comunidad. No se me ocurre la forma de salvarse solo en un desierto. No, ¿cuál es el formato de salvarse solo? No me parece que pueda traerle a ningún ser humano felicidad, eso. Ahora quería ingresar algo que dice Leopoldo Marechal, ¿no? Aquello de que él decía que el peronismo es como el otoño, ¿no? Que cuando parece que las hojas están marchitas, es cuando aparece más fuerte, ¿no? Sí, bueno, eso es esperanzador, ¿no? Porque este es un momento muy difícil, este es un momento muy difícil, donde el pueblo la está pasando mal y la va a pasar peor, con un gobierno supuestamente peronista, es muy difícil. Pero seguramente esta parte que estamos viendo, que las hojas están marchitas, nos esté fortaleciendo y podamos surgir y brotar y tener hermosos brotes en una primavera que no estará muy lejana. ¿Crees que es necesario en este tiempo volver a Perón, Nidia? Sobre todo vos que sos una militante peronista, como lo somos nosotros. Indispensable, indispensable. Lo que estamos pasando pasa por no ir a Perón, por caer en estas dicotomías, por caer en... Hoy hicimos un cartelito con mi agrupación que dice la vieja frase, ni yanquis ni marxistas, y le agregamos
ni neoliberales ni socialdemócratas, argentinos y peronistas. Y le agregamos argentinos y peronistas porque es muy importante, porque cada vez que nos metemos en disputas de grandes potencias, no vamos a ningún lado, son estudiantinas que no te llevan a ningún lado. ¿Quién es el bueno? ¿Quién es el malo? Nosotros tenemos que pensar desde el interés nacional cada cosa que vemos. Y eso es peronista, y verlo desde el interés nacional y ser peronista es claramente lo que define, está definido por ser argentinos. No tenemos nada que ver con esas cosas que están haciendo las grandes potencias, donde se están disputando el mundo, y obviamente nos va a tocar algo de lo que resulte de ahí, pero que nosotros todo lo tenemos que leer desde el interés nacional, y no desde cómo a nosotros nos gustaría que fuera, y si una ley o una cosa, cómo se resuelve hoy, algo allá, no garantiza que después esa misma vara se nos venga a aplicar a nosotros, ni viceversa. Entonces, me parece importantísimo volver a Perón, que es una doctrina superadora de las que salieron de la Guerra Mundial, victoriosas de la Guerra Mundial, que fueron el liberalismo y el marxismo, salieron victoriosas de ahí, pero después, en su debacle, digamos, en la debacle del marxismo, digamos, cuando cae el muro de Berlín y se llega al consenso de Washington, surge el neoliberalismo y la socialdemocracia, que acuerdan estar en el consenso de Washington, ¿no es cierto? Y en ninguno de esos dos mundos, digamos, el previo y el de la Guerra Fría, el de Guerra Fría y el del acuerdo, en ninguno de esos dos mundos a nosotros nos convino alinearnos con esas propuestas. Nuestra propuesta tiene que ser desde el interés nacional siempre. Y para eso tenemos grandes libros. Esta semana me sorprendió que había mucha gente que no sabe que Perón escribió libros. En el modelo argentino para el proyecto nacional, él pone humildemente un modelo para aportar a un proyecto nacional, y tendríamos que leerlo, que tomarlo, que seguir esa consigna que él nos dio, que fue hacerlo el proyecto nacional, convocar a todos los ciudadanos, a todos los partidos políticos, aportar contenido y nutrir de contenido un proyecto nacional. La verdad es que hoy se nos ve muy lejos de algo así, porque entramos en esta dependencia, donde entonces, porque estás en la ONU, tenés que opinar de algo que en realidad vos no tenés por qué opinar, y por qué participar de eso. Desde el interés nacional no te conviene participar. Entonces, bueno, volver a Perón. Eso sería muy bueno. Y eso estamos intentando. Vos sabés Así que, perdón, ya que estoy cuento, en nuestra agrupación tenemos debates sobre doctrina, tenemos formación, estamos leyendo a Perón, y así desde Principios y Valores también hay una formación doctrinaria que se hace desde Principios y Valores Capital, que se puede hacer por Zoom, que se puede hacer en persona, y donde estamos trabajando distintos textos y miradas, siempre de Perón y del peronismo, y pensándolo para en algún momento que nos toque volver a hacer peronismo en esta tierra, que un criollo vuelva a mandar, y bueno, ese es el anhelo, ¿no es cierto? Y es por lo que vamos, todos los días militamos. Vos sabés que hablaste del modelo argentino para el proyecto nacional. El modelo argentino para el proyecto nacional iba a ser el reemplazo de la Constitución de 1949. No se dio, pero eso iba a ser la nueva Constitución de la Argentina. A ver, el modelo era un aporte al proyecto. El proyecto iba a ser de toda la Argentina e iba a ser una nueva, desde ahí podía partirse a hacerse una nueva constitución. Eso lo dice en el prólogo justamente Perón. Dice que el modelo es su aporte. Un aporte
más de todos los que tenían que venir después para ese proyecto nacional, que una vez realizado, podría servir de base para una constitución nacional que sería de todos los argentinos. Pero él es muy humilde, Perón es muy humilde, Perón pone que su modelo es un aporte, y que espera el aporte de otros partidos, de otros sectores, de ciudadanos de a pie. Entonces es muy humilde, la verdad es que es sorprendente la humildad de ese genio, de ese grande, que lo pone como una parte, él no lo pone como esta es va a ser la Constitución, sino que esta es una parte de un todo que tenemos que conformar como nación, y de ese todo tiene que salir una Constitución. La verdad es que es una hermosura, es una hermosura. Hay un Perón que es, si querés, diferente, o para algunos mejor, que es el Perón que regresa del exilio, ¿no? Es aquel Perón que cambia aquella cosa que decía que para un peronista no hay nada mejor que otro peronista, para un argentino no hay nada mejor que otro peronista. Que es la síntesis, en realidad, de este modelo, ¿no? Hay algo que me estabas diciendo recién con el tema de la formación, ¿no? Y con respecto a la formación es algo que hemos tratado bastante en este programa, sobre todo el año pasado hemos hecho mucho hincapié en ese tema, porque vemos que es necesaria, por un lado, la formación política y sobre todo la formación doctrinaria peronista, justicialista, pero ¿cómo ves vos actualmente que esto se lleva a cabo con respecto a los jóvenes, ¿no? ¿Crees que, con respecto a los jóvenes, cómo ves esa formación? ¿Cómo ves el traspaso que sería, en algún momento el general Perón habló del trasvasamiento generacional? ¿Cómo ves esto hoy en día? Hermoso, a los jóvenes, sobre todo en estos tiempos en los que todo se está llevando por unos caminos medio extraños, a los jóvenes la rebeldía les pasa por saber cómo era que lo veía este hombre, cómo era que lo había visto en el seno del pueblo argentino, ¿no? Entonces, en nuestro espacio político está lleno de jóvenes, la mayoría de los militantes son gente joven. Así que el trasvasamiento generacional, por lo menos en nuestro espacio, se está dando naturalmente. Lo que pasa, se escucha mucho esto de una supuesta necesidad de una actualización doctrinaria, pero cuando lo escucho en general me da mucha curiosidad qué quieren decir y pregunto, ¿cuál es la parte que está vieja y por qué lo querrían reemplazar? Y jamás nadie me pudo responder esa pregunta, y es una pregunta muy simple. Si vos ves algo que está viejo y lo querés reemplazar, ¿qué es lo que tiene que estar viejo y qué es lo que querés poner en ese lugar? Y la verdad es que todavía no vi una sola persona, pero no vi una sola persona que me dijera, mira, está viejo esto, o sea, no sé, la justicia social ya fue y ahora hay que hacer tal cosa. No vi, de las 20 verdades esta no va, tampoco vi. Me parece que para un peronista no hay nada mejor que otro peronista, no deja de ser verdad, no hay nada mejor, pero también es verdad que para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. Las dos cosas son verdades, porque somos todos parte de una misma patria, y en el peronismo no estamos para eliminar al otro. El otro puede llegar a ser un adversario, podemos tener muchas diferencias, pero al ser parte de una misma patria, y sobre todo cuando la patria peligra, es muy importante recordar que para un argentino no hay nada mejor que otro argentino, y juntarse, hacer fuerte todas las fuerzas que cohesionan al país territorialmente, históricamente, culturalmente, las que cohesionan, las fuerzas centrípetas que tiran para sostener, sobre todo en estos tiempos donde realmente algunos de los escenarios posibles que se imaginan algunas personas hacen peligrar la Antártida, la Patagonia.
y la verdad es que no es muy alentador. Entonces nosotros necesitamos una integridad territorial, necesitamos una integridad cultural como nación, y eso, la verdad es que se cuida más si uno tiene muy claro que para un argentino no hay nada mejor que otro argentino, más allá de qué es lo que, de los intereses particulares de cada uno. ¿Queremos tener esta patria? Bueno, ¿cómo hacemos para tener esta patria estando todos en esta misma patria? Y sostenerla y cuidarla así como es. Y En este eso me parece sentido, por ahí. con respecto a lo que venís diciendo, y creo que va a continuación, el general Perón hablaba aquello de que el futuro es de los pueblos, decía el general Perón, ¿no? ¿Cómo lo tomás a esto? ¿Qué es lo que te dice en realidad? En el hoy del hoy, ¿no? Como el futuro de los pueblos, y yo soy pueblo, me lo tomo como que es mi tarea todos los días trabajar para que el futuro sea nuestro. Es así, me lo tomo de esa forma. No me lo tomo con grandilocuencias ni nada, me lo tomo como un deber trabajar cada día para que el futuro sea nuestro. Hay una cosa que dice Francisco, ¿no? Y yo creo que es quizás una de las cosas, creo que una de las cosas centrales que dice, que, y sobre todo para nosotros, los peronistas, y sobre todo en la Argentina, aquello de que la unidad siempre debe estar por encima del conflicto, ¿no? ¿Qué es lo que te dice esto de Francisco? No te escucho, Darío, bien. ¿Que la Esto de unidad? que la unidad debe estar siempre por encima del conflicto. ¿Cómo lo tomás en este sentido a La lo que armonía. dice? La Sí. armonía por encima del conflicto, dice No, él Perón. habla de unidad por encima del conflicto. La armonía siempre es superior al conflicto. La unidad también es superior, claro, porque la unidad se puede adquirir en armonía también. Bueno, entonces quizás deba ser así. La unidad tiene que estar por encima del conflicto, claro. La unidad, ¿qué quiere decir? Uh-huh. El tema es, ¿qué significa la unidad? Entonces, si la unidad por encima del conflicto significa la unidad de una parte contra otra, entonces, entonces esto no es un conflicto. ¿Y Es esto cómo medio, sería? Explícamelo. A claro, ver. no, porque, a ver, No para como, mí, como para que la está bien, palabra ¿no? unidad, cuando vos la decís, a mí me lleva al tema del peronismo. Entonces me lleva al tema del peronismo, la unidad y qué sé yo, y todas las cosas que tiran por ahí y que entonces tenemos que estar todos juntos, tirar para el mismo lado. ¿Tirar para el mismo lado? ¿Estar todos juntos? ¿Qué quiere decir? ¿Que yo me tengo que poner contenta y celebrar que agarran un acuerdo con el FMI que nos va a llevar a una etapa preperonista, que va a meterse con la industria y va a arrojar cada vez más gente a la pobreza y a la indigencia? ¿Eso quiere decir que la unidad tiene que estar por encima del conflicto? Me parece que la unidad es la unidad del pueblo argentino, buscando la grandeza de la patria y la felicidad del pueblo. En ese lugar tenemos que encontrar la unidad, en el objetivo grande, inmenso, de la grandeza de la patria y la felicidad del pueblo. Desde mi punto de vista, la grandeza de la patria se adquiere teniendo una patria grande, o sea, pero tener una patria grande significa tener más PBI, tener más empresas, tener más trabajadores trabajando y sintiéndose útiles y llevando un plato de comida a su casa con el sudor de su frente. Es una hermosura, el orgullo. Todos sabemos, todos los que trabajamos, sabemos lo lindo que es que de nuestro esfuerzo sale el plato de comida de nuestros hijos. Es una hermosura. Una hermosura, y una hermosura que en algún punto con este formato antiindustrial lo que están queriendo hacer es pasar a un montón de gente a tener un salario universal donde no tienen el orgullo de ganarse el pan con el sudor de su frente, donde tienen que aceptar limosnas y llevar al plato de sus hijos esas limosnas. Una derrota tremenda sobre sus familias, sobre esos chicos. Una ¿Esto cosa crees que espantosa, me parece. esto crees que es consecuencia de? Esto creo que es consecuencia de un plan de llevar a la Argentina a una forma preperonista, antiindustrial.
Eso es lo que creo, que quieren hacer eso, que quieren llevar a la Argentina hacia un modelo que nos iguale más con Brasil, Chile, bueno, y otros países de Latinoamérica que tienen un montón de pobres que nunca, jamás van a poder salir de ahí. Como que quieren estructurar la pobreza, porque hay unos planes, unos proyectos, digamos, nacionales, que incluirían al 75% de la población con un buen ingreso, dejando afuera de todas las afueras al 25%, que son nada menos que 10 millones, 11, 12 millones de personas, ¿no? Y existe ese plan, y con ese plan la Argentina da la vuelta, le dan los números para hacerlo. Claro que, bueno, tenés que ser del 75% y dormir tranquilo con que 11, 12 millones de personas están fuera de todo. Como los peronistas no podemos, y sabemos que ese es un plan posible, y se nota mucho que es algo hacia donde se iría caminando con esto, nosotros nos oponemos, nosotros pensamos que la Argentina da para incluir a todos sus hijos, y que para incluir a todos sus hijos solo hay que administrarla bien. Y administrarla bien significa muchas cosas, significan muchísimas cosas. Por ejemplo, cobrar retenciones altas y bajar el costo de los productores en la tierra, en el alquiler de la tierra, de modo tal que a ellos no los perjudique, pero que por el momento y por muchos años la deuda la pague los terratenientes de la pampa húmeda. Eso nos parece central para no desangrarnos en este pago en el FMI. Pero aparte de eso hay un montón de otras cosas que se pueden hacer, porque Argentina también es acreedor del mundo, no es deudor del mundo. Argentina como Estado puede ser en el sector estatal, digamos, que sea deudor, pero como la Argentina es todo también el sector privado, y el sector privado tiene más activos que lo que tiene Argentina, el sector estatal de deuda, también se puede hacer. Si vos hacés que las empresas sean rentables, también en alguna parte del gobierno de Néstor, una empresa, por ejemplo, fue a la Secretaría de Comercio y le dijo al secretario que si no hacían algo que ellos proponían, les iban a traer todos los dólares. En vez de decir, como ahora nos suena que la cosa es que te saquen los dólares, no, que te los iban a traer. Era como una amenaza, digamos, le vamos a traer todos los dólares, porque claro, eso iba a hacer que el tipo de cambio bajara y nosotros no pudiéramos ser tan productivos. Entonces, claro, nosotros teníamos arreglado la macro de manera tal que el problema no era si el presidente compraba 2 millones de dólares, eso no había problema. Y tampoco era el problema si alguien se llevaba dólares, el problema era que los trajeran mucho de golpe. Ahora, la macro nosotros la tenemos tan mal que en este momento, claro, hay argentinos que tienen montones de plata afuera, pero si nosotros hiciéramos un país donde los negocios fueran rentables, cada uno que tiene 10 dólares abajo del colchón, capaz que pone para poner algo con otro amigo, pero en este momento no está pasando eso porque no hay negocios rentables. Entonces, también en eso, no es solamente cómo se paga la deuda, sino que además tenemos un montón de lugares de donde podríamos propiciar que se hagan negocios que den trabajo, que industrialicen a la Argentina, que nos conviertan en una potencia media. Imagínate si esto pasara con unos terratenientes que tienen unos bonos para cobrar allá en 20 años, atados al crecimiento de la Argentina. Imagínate, tendríamos un proyecto nacional, realmente nacional e íntegro, donde tiraríamos todo para el mismo lado porque nos convendría a todos lo mismo. Pero bueno, yo no sé si finalmente, es como cuando Néstor le dijo a Patricia Bullrich que sacársela a los jubilados era de faltos de imaginación. Bueno, era bueno Néstor diciendo eso. Yo voy a decir lo mismo, voy a ser buena. Debe ser que les falte imaginación para pensar cómo salir de acá sin sacársela a los jubilados. Nidia, nos estamos quedando sin tiempo, se nos está acabando el programa. Antes de terminar, me gustaría una reflexión tuya con respecto a quienes nos están mirando. Simplemente eso. ¿Cómo? Una reflexión tuya con respecto a quienes nos están mirando. A quienes son nuestros televidentes, a quienes son los compañeros o no que están mirando este programa. Supongo
supongo que los que nos están mirando son compañeros peronistas. En mucho porcentaje deben ser compañeros peronistas que todavía tienen alguna esperanza de que el gobierno saque una varita mágica en algún momento. Cristina dijo hace muchos años, creo que en el 15 o en el 14, que no había sido magia, que todo lo que había pasado en los gobiernos de ellos no fue magia. Y a mí me pareció que se lo decía a la mayor parte del pueblo argentino, pero me pareció que lo entendían los compañeros peronistas militantes. Pero después me di cuenta de que no lo entendían muy bien, porque esperan una varita mágica. Y la verdad es que la varita mágica no existe. Lo que existe son las políticas peronistas, el trabajo, y un montón de cosas más que hoy están ausentes. Entonces, la mirada peronista práctica, de hombres prácticos, que miran a los problemas y les buscan la solución y la realizan, eso es lo que está faltando. Y entonces, compañeros a los que están mirando, ¿qué les puedo decir? Nos hacen falta hombres prácticos, nos hace falta una mirada peronista. Lamentablemente al gobierno pésimo de Mauricio Macri le siguió este gobierno, y tengamos esperanza de poder encontrarnos en los mejores planes, programas y proyectos, y que podamos realizarlos. Pero para eso nos tenemos que encontrar, no seguir creyendo en varitas mágicas, porque si creemos en varitas mágicas nunca vamos a poder construir. Así que mi reflexión es que nos tenemos que encontrar, que hagamos todo lo posible para encontrarnos. Y encontrarnos no es en los nombres, es en las ideas, y hacer de las ideas y de las acciones que nos llevan a realizarlas el motivo de nuestra unidad. Eso. Con respecto a lo que decías, el Papa Francisco habla con respecto a eso, habla de la cultura del encuentro. Pero como nos estamos yendo, nos vamos a dejar para un próximo programa y darte las gracias por haber estado, por darnos tu mirada, interesante mirada, y decirte que, bueno, quizás más adelante hagamos otra nota y continuemos con esta última parte del programa. Gracias, Nidia. Muchísimas gracias. Gracias a Brenda, a nuestra productora, que está ahí siempre acompañándonos, y los dejamos hasta un próximo sábado de Peronismo Puro. Y ¿qué más decir? Chau, hasta el próximo sábado.